para todos, hablando de la parashá. Hoy estamos en la parashá Emor. Emor es una parashá llena de leyes, llena de enseñamientos importantes. Entre ellos, uno de los enseñamientos que estamos mamash viviendo también es el Omer. El Omer es la Sefirata Omer, la contagen del Omer que estamos. Tras el psukim acá, que el Omer empezaba en la verdad con un korban que se hacía en el Bet HaMikdash en la noche del primer día, del segundo día, de Pesach. Luego después de Pesach, en el segundo día después de Pesach, se bajaban para sacar el, no sé cómo se dice, Omer venía de la... Omer es una medida. Una medida es una medida de, bueno, que era de trigo. ¿sí? Seor, no de trigo, de cebada. De cebada. Se salía de cebada. Interesante también, que trae la Gemara también, que se estudia acá de los psukim, que se podía hacerlo aunque sea en Shabbat. Sí. Y había una ceremonia que se hacían, si era en el Shabbat, se curaban, ¿cómo se dice? El utensilio para cortar la cebada. La hoz. La hoz. Hoz para cortar. Como es el símbolo de la ex Unión Soviética. Sí. ¿No es cierto? Sí, es la sí. hoz. Hoz. Sí, la hoz. Se aseguraba el hoz, se decía para todos que estaban presentes, Shabbat hoy, todos decían Shabbat hoy. Eso es cebada. Cortarlo o no cortarlo en el Shabbat. Cortarlo. Se cortaban, en el Shabbat se cortaban, mostrando que hay muchas pocas cosas que se puede transgredir Shabbat para eso. Y acá el Omer era tan importante que se sobresalía sobre el mandamiento del Shabbat. Quiere decir que es algo muy importante. Tal vez hablar un poco también entonces, ¿qué es la Sefirata Omer? ¿Qué es la cebada? Porque es cebada y no trigo, como empezamos a hablar también. Perfecto. Y al contrario de eso, estamos aproximando también de Shavuot. En el Shavuot ya se trajía otro korban, otro sacrificio que venía ya del trigo realmente. Sí, que está también acá, en esta parashá más adelante también lo vamos a leer. Entonces, un poco, ¿qué es Sefirata Omer? ¿Cuál es la diferencia entre la cebada la cebada y el trigo? Del último korban, que cuando terminamos la contagen del Omer? ¿Y qué es esto de la contagen del Omer también? ¿Qué hacemos 49 días contando el Omer? ¿Cuál es la intención del Sefirata Omer? Es muy interesante que cuando nos trae acá la Sefirata Omer, viene en el contexto de las fiestas judías. Y como nosotros sabemos, si nosotros vamos un poco, la mitzvah del Omer empieza en el capítulo 23 a partir del versículo del Pasuk 9. Pero si vamos en el mismo capítulo 23, a partir del Pasuk 1, al principio se nos habla del Shabbat, y después del Shabbat se nos habla de Hag HaMatzot, ¿sí? Que es la fiesta de las Matzot, y después de Hag HaMatzot viene acá todo el tema de el Omer, que es muy interesante porque sí son días que se hacen trabajos en el Omer y está dentro de los días que no se hacen trabajo como el resto de los Hagim que enumera acá. ¿Qué tiene de distinto? El Omer empezaba, como tú bien dijiste, cuando cortaban la cebada, que es la seora, se dice en Ibrit, y se traía esto al Cohen. Ahora, de acuerdo a nuestros sabios, la cebada es una comida que es un poco menos elevada que el trigo. Se traía más para los animales. Para los animales, que los animales comían eso. O sea, como que sería un nivel bajo. Y nosotros, es muy interesante que se nos dice, en el momento que nosotros cortamos el Omer y se lo damos al Cohen, entonces el Cohen hace esto, y el Cohen, después de que él hace como el sacrificio y todo lo que él tenía que hacer, nosotros tenemos que empezar a contar la cuenta del Omer durante 7 semanas completas. Y que esto se tenía que esto hasta cuando uno hacía un sacrificio nuevo, que era el sacrificio que se iba a hacer en la fiesta de Shavuot, que era un sacrificio de trigo. Nuestros sabios nos enseñaron que cuando salimos de Egipto estábamos como pueblo en un nivel espiritual muy muy bajo, que habíamos descendido
como en el lugar en el cual estábamos. Aprendimos en la parashá Jaremot, que se nos decía que no teníamos que hacer como las acciones que hacían en Egipto. Eso es lo que la Torah nos dice, pero sabe que a mucha gente le fue muy difícil no estar en un nivel bajo, y los sabios dicen que llegamos al nivel 49 de impureza. Si hay 50 niveles para llegar a lo máximo de impureza que hay, el pueblo de Israel estuvo a punto de llegar y llegó al número 49. Muy interesante, entre la cuenta del Omer son 49 días. Nuestros sabios nos dicen que son 49 días en los cuales uno tiene que elevarse. Y es muy interesante porque en Pesaj festejamos nuestra libertad física, que salimos de Egipto. Pero ¿qué festejamos en Shavuot cuando terminamos de contar esto? La libertad espiritual del recibimiento de la Torah. La libertad espiritual del recibimiento de la Torah. O sea que es un proceso de que uno trata de cada día me elevo un poco durante esta cuenta del Omer. Y dijimos que el sacrificio que se traía cuando empezaba el Omer era de Seorim, que es la comida del animal. Y el sacrificio que se traía cuando llegaba Shavuot eran los bikurim, que se traía el sacrificio de trigo, que de acuerdo a nuestros sabios es la comida más elevada de la persona. O sea, es como un punto de elevación de donde estamos en un nivel casi animal a llegar a un nivel humano. Y el nivel humano va acompañado con el recibimiento de la Torah, que es también en Shavuot, que eso es uno de los grandes mensajes, a mí me parece, que nos da toda esta cuenta del Omer y lo que tienen que ver los dos sacrificios que traíamos. Me parece también que es importante mirar también, si a pesar que llegamos a los 49 niveles de impureza que teníamos allá en el Egipto, lo que seguro, puede decir, los judíos en una posición que fueron merecedores de la salvación de Dios, como dice también el Midrash, fue que no cambiaron sus nombres, no cambiaron sus vestimentas, y no cambiaron su lengua, su idioma, su lenguaje. O sea, puntos pequeños de definición. Autodefinición, sí, es una buena... Autodefinición como siendo judíos. De identidad. O sea, identidad, que en la autoidentificación como judíos fue el punto básico que aseguró a los judíos como judíos todavía. O sea, puede ser que hacían muchos pecados, que estaban muy próximos de toda la impureza egipcia, pero al final de las cuentas, cuando alguien nos preguntaba, ¿quién sos usted? Sos un judío. Sabían que tenía posición de judío, mi nombre es judío, mi mamá, mis padres judío, tengo vestimentas judías y tengo un nombre judío y hablo hebreo también. Sabes que a mí no me gusta el término judío para esta época. ¿Por qué? Porque me gusta el término hebreo, sí, o hijo de la tierra, o hijo del pueblo de Israel, o miembro del pueblo de Israel. Porque el término judío que lo usamos para hablar de la gente, de los hijos de Israel como judío, viene del final de la época del segundo templo, cuando muere el rey Shlomo, ¿no es cierto? El reinado se divide en dos. El reinado del norte, que era Shombrón, Samaria, o Israel, y el reinado del sur, que era Judea. El reinado del norte, en el año menos 722, es destruido y se pierden las 10 tribus. Y los que quedan viven en Judea. Y todo el que vive en Judea es judío. Yo sé que hay algunos comentaristas de la Torá, entre otros el Tirgum, que también traducen que los judíos salieron de Egipto, pero bueno, eso ya es una... Pero creo que ya hablamos una vez también que la intención de Yehudí viene de la tendencia de Yehudá que tienen los judíos, que es leodot, sí, de agradecer. Hay algún motivo para eso también, pero bueno, es otro tema que quería. Más una vez, es importante la auto-identificación como judíos. Ese es algo que puede asegurar a los judíos para siempre, que sientan como judíos, que sientan como israelíes, como judíos, sí, que no tengan vergüenza de ser representantes del nombre de Dios en el mundo. Me parece que ese es un punto muy interesante. Y eso puede traer las fuerzas que Dios trae, como se llama en la Kabbalah, en la Hasidut, y Taruta de Leela, un despertar desde arriba, superior, de arriba de Dios, que viene a llevar a nosotros, que en la segunda fase podemos elevarnos también con nuestro trabajo durante 49 días hasta el recibimiento de la Torah al final de las cuentas. O sea, nosotros hagamos nuestro esfuerzo desde abajo durante este periodo de elevarnos, y que desde arriba también van a ver nuestro esfuerzo, ¿no es cierto?
Interesante también en ver siempre, por eso que hablamos sobre eso también hace un año atrás también, pero es muy importante traer más una vez, que también hay una idea de la mujer cuando está se purificando para su marido. Hay también los 7 días que cuenta también de purificación, que son paralelos también a los días, las 7 semanas que estamos contando ahora también, como quien diciendo que estamos preparando en estos días en la purificación del pueblo de Israel para el casamiento con nuestro marido, que es nuestro papá, Dios. Que es Dios. Interesante. Es una comparación muy linda, me parece, la idea muy buena también. Terminando también que al final de las cuentas, cuando llegamos a un nivel muy elevado, que es el nivel de Shavuot, que estamos yendo en esta dirección, ya en Shavuot hay una novedad que no hay en todo el trabajo del Bet HaMikdash, que el Korban que se traía en el Bet HaMikdash eran panes Hametz, panes que fueron fermentados. Al contrario de que pasamos ahora en Pesach, que no se podía comer nada de fermentado, la única vez que se traía panes fermentados en el Bet HaMikdash era en la fiesta de Shavuot. Como quien diciendo, el hermiento representa el Yetzer Hara, en la verdad, quiere decir algo más do que la simplicidad del trabajo de la matzah. Pero viene la Torah y dice, cuando ustedes van a tener la Torah, van a elevar los 49 días, van a llegar en un nivel tan alto que mismo el Yetzer Hara puede ser usado por ustedes para el trabajo para con Dios, y por tanto la obligación es traer pan hermentado, grande, suculento, ¿cómo dice? Sí. Que sea grande, que toda la grandeza del pan se puede usar para el trabajo con Dios. Y por eso también el pan viene del trigo, como que dicen, hasta ahora ustedes eran como animales. Animales tienen que tomar mucho cuidado con los instintos malos, pero cuando ustedes se transforman en hombres y empiezan a comer el trigo de Shavuot, ya pueden también no tener miedo del Yetzer Hara y comandar, dominar el Yetzer Hara para el trabajo para con Dios también y comer el pan de Shavuot. Entonces, Bezrat Hashem, que seamos merecedores de hacer la elevación que hicieron el pueblo de Israel. Amén. 49 días, ya merecedores de la Torah completa. Shabbat Shalom para todos. Shalom, Shalom.